Saludos, estamos con Deuteronomio capítulo 6. En este capítulo vamos a ver dos cosas importantes, pero muy importantes para nuestra vida. Lo primero es no solamente aprender los mandamientos de Dios, sino también enseñarlos y hablar de ellos. Y mi pregunta es, cuando estás en tu casa, con tu familia, con tu mujer y tus hijos, o con tus amigos, ¿hablas de Dios? ¿Sabías vos que hablar de Dios es un mandamiento? ¿Sabías vos que hablar del Señor es un mandamiento? Si vos lees Deuteronomio capítulo 6, vas a ver que Moisés le dice a la nueva generación que va a heredar la tierra prometida, que deben hablar cuando salgan, cuando entren, cuando anden por los caminos, al levantarse, al acostarse, de las cosas de Dios. Qué importante que es hablar de las cosas de Dios en estos tiempos cuando hay tantos temas que el hombre discute y muchas veces no llegan a un final feliz o no llegan a ponerse de acuerdo. Y otros hablan de temas que muchas veces son aburridos, temas que no tienen sentido. Muchas veces perdemos el tiempo simplemente hablando cosas que ni siquiera nosotros sabemos por qué las hablamos. Lo más importante acá en este capítulo es hablar de las cosas de Dios. Pero para hablar de las cosas de Dios es necesario conocer las cosas de Dios. Y para conocer las cosas de Dios es necesario conocer la Biblia. Yo te invito hoy en este día a que vos, si jamás leíste la Biblia, si nunca leíste la palabra de Dios, que compres una Biblia católica o lo que tú quieras y la leas y comiences a aprender los mandamientos de Dios y los comiences a enseñar a tus hijos. Acá Deuteronomio capítulo 6 dice que si nosotros aprendemos los mandamientos de Dios y los enseñamos a nuestros hijos les va a ir bien. Así dice la Biblia. Así enseñaba Moisés también, y así lo entiendan hasta el día de hoy los judíos. El que aprende los mandamientos de Dios es una persona que le va a ir bien en todo lo que emprenda. Acá en Deuteronomio capítulo 6 dice que nuestras casas estarán llenas de todo bien. ¿Tu casa está llena de todo bien o está vacía de todo bien? ¿Hablas de Dios? ¿Hablas de Dios con tus hijos? ¿Conversás en la mesa a la hora de comer? ¿Hablas del Señor? ¿Hablas de sus maravillas, de las cosas que hizo Jesús, de las maravillas que hizo Jesús? Porque muchas veces hablamos de los famosos, o de los deportistas, o de los deportes, y de las grandes hazañas que hacen ellos, pero ¿hablamos de lo que hizo Cristo, que fue más que una hazaña? Y lo otro que enseña Deuteronomio capítulo 6 es que hay un solo Dios. Y esto lo tenemos que entender, lo tenemos que comprender. Cuando dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno, eso quiere decir que no hay que adorar otros dioses, hay que adorar un solo Dios. Y aunque Dios es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, sin embargo es uno en unidad y uno en esencia. Pero muchos han tomado este versículo para decir que Jehová no está dividido. Dios nunca estuvo dividido, pero Dios es tres en uno. Realmente algo muy impresionante para entender y para comprender. Pero Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo, el cual nos dio su Espíritu Santo. Importante para reflexionar y para pensar. Enseñamos a nuestros hijos los mandamientos de Dios, hablamos con nuestros padres de las cosas de Dios, hablamos de las maravillas de Cristo. Son temas habituales para nosotros, para conversar y para hablar, y si no, comencemos a hacerlo. Hablemos de ese único Dios, grande y verdadero, a quien Moisés le enseñó a esta nueva generación antes de entrar a poseer la tierra prometida, y Moisés le dijo, si quieren que les vaya bien en la tierra prometida, guarden los mandamientos del Señor y hablen de las maravillas que Él hace. Conversen entre ustedes, charlen entre ustedes,
discutan entre ustedes las cosas de Dios, porque de esta manera se aprenden cosas buenas y no cosas vanas. Que Dios te bendiga, y hasta Deuteronomio capítulo 7.